Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro ya último capítulo de la asignatura de sistemas eléctricos de potencia. Ya iniciamos este capítulo en la clase anterior sobre operación económica en sistemas multimáquinas. Estuvimos hablando sobre lo que es el despacho económico de carga, que es muy importante retener esta definición, ya que nos habla de un reparto de la carga, de la demanda, entre varias unidades generadoras que trabajan en paralelo, de modo que el costo total de operación sea mínimo. Eso no debemos nunca olvidarlo bajo este paraguas de lo que es el despacho económico, dado que siempre es el costo lo que nosotros deseamos poder reducir al máximo u optimizar. Vimos esto como una manera de que ustedes pudiesen entender adecuadamente el problema. Tenemos distintas fuentes de generación en cada uno de estos triángulos, distintos puntos de consumo, como se observan en cada uno de estos puntos azules. Los puntos rojos en muchos casos pueden ser puntos de consumo o grandes subestaciones, y que, por lo tanto, la demanda de cada uno de estos puntos azules y rojo en algunos casos deben ser abastecidas por estas centrales que tenemos acá. Y por lo tanto, la pregunta que nos lleva a tratar de resolver este problema es ¿cuál de todas estas centrales va a tener que abastecer esta demanda? Seguramente, ustedes ya se dan cuenta, como lo conversamos en la clase anterior, aquellas centrales que van a tener que abastecer esta demanda en particular tendrá que estar asociada a las centrales que se encuentran más cerca de los puntos de consumo, producto de las pérdidas que se producen en el traslado de esta energía, aquellas centrales que producto de sus procesos sean más eficientes, aquellas centrales que producto de sus procesos tengan gastos de costos de combustible bastante más barato que las otras. De tal forma que a partir de este pool de centrales que deben abastecer, podamos nosotros determinar este conjunto de centrales que lo va a hacer a un menor costo. Es posible incluso que bajo ciertas condiciones de la demanda muchas de estas centrales no deban producir energía, ¿ya? Y eso efectivamente se da. Estuvimos viendo esto que son las curvas de gasto de combustible en función a la producción y costos de combustible en función a la producción. Dijimos además que para simplicidad de los problemas en esta asignatura, nosotros siempre vamos a considerar que la generación se encuentra exactamente en el mismo punto donde se necesita la demanda, cosa que ya vemos que eso no es así. Sin embargo, este problema, tal cual como está, es extremadamente complejo. Hay muchas otras herramientas desarrolladas para eso y los alcances de este capítulo en realidad no llegan a eso. Es por eso que nosotros hacemos este supuesto para que ustedes comiencen a entender lo que es el problema. Estuvimos desarrollando este pequeño ejercicio muy conceptual. Nos muestran las dos curvas características de gasto de combustible en función a la potencia. En este caso, ambas curvas nos están indicando que pueden entregar potencia entre los 10 y los 100 megawatts. Las curvas generalmente tienen una característica cuadrática, si que nosotros las llegamos a modelar, casi lineal, eso va a depender de los coeficientes de esta estimación. Y nos dicen en particular que a esta hora, en una hora en particular, deben ser capaces de abastecer los 110 megawatts. Y por lo tanto, uno podría pensar en 100 con una, 10 con la otra, podría pensar en 55 y 55 megawatts cada una, podría pensar en 60 y 50 megawatts, pero lo importante es tratar de encontrar cuál es la combinación en estas dos centrales cuyo costo es menor. Yo no quiero estar produciendo a un costo mayor, dado que eso afecta, digamos, los bolsillos de los distintos clientes. Así que lo primero que hicimos fue resolver el problema de manera discreta. Se discretizaron de 10 en 10 los valores de demanda para la unidad A y de 10 en 10 los valores de demanda para la unidad B. Calculamos sus diversos costos y la suma, la única restricción de este problema es que la suma tiene que darme la demanda de los 110. Por ejemplo, aquí tenemos el 100, tenemos el 10. El 100 nos da un costo de 3.904 sacado desde la curva.
Y en el caso de la de 10 nos da un costo de 450 también obtenido de la curva. Si uno de todas las combinaciones que aquí aparece hace la estimación de los costos totales, eso nos va a dar estos datos que tenemos aquí. Graficamos eso y fíjense que para exactamente la misma demanda tenemos distintos puntos de operación a distintos costos. Evidentemente, operar en este punto que está aquí no es conveniente, dado que tenemos la posibilidad de operar en este punto que está acá, bastante más conveniente desde el punto de vista de la producción, ya del costo de producción, que el que finalmente yo de alguna manera termino traspasando a los distintos consumidores, ¿ya? Aquí el que vaya teniendo consultas me las puede hacer a través del chat o me interrumpe. De todas maneras, estamos repasando la clase anterior solamente. Tenemos los costos, vamos a desarrollar aquí, les presenté en la clase anterior, un método en términos de los coeficientes de Lagrange. ¿Cómo se llega a establecer los sistemas de ecuaciones en Lagrange? Sabemos que la cantidad total de producción de las distintas centrales va a ser la sumatoria de cada una de sus potencias y que los costos asociados a esas producciones van a ser la evaluación en las funciones de costo de cada una de estas centrales. Y por lo tanto, el costo total será la suma de todos los costos de las centrales. Lagrange lo que nos indica es sumemos a ambos lados de la ecuación esta constante, que en realidad es cero porque corresponde a la sumatoria de las potencias menos la demanda, y esto tiene que cuadrar, y eso lo multiplicamos por un coeficiente alfa. Tengo aquí una pregunta. Para las termoeléctricas los costos son los de combustible, pero ¿cuáles serían los costos para las distintas generadoras? Hay distintos costos, por ejemplo, una central de pasada, ¿ya? En una central de pasada hidroeléctrica no hay un costo asociado al agua, ¿verdad? Pero sí lo que tenemos costos de producción e instalación de esa central, que evidentemente en una central son muy distintos a los costos de una central fotovoltaica, por ejemplo. Lo mismo, en una central fotovoltaica tienen la ventaja de que sus costos de combustible son cero, pero sí tienen costos de operación, costos de mantención, costos de implementación de esas centrales. Y por lo tanto, no solamente están asociados al combustible, sino que además a los costos que tienen que ver con la producción, ¿ya? Con la producción de esta energía. Eh, por ejemplo, en las centrales de hidroelectricidad, aquellas que son de embalse, no solamente tenemos que ver los costos de producción de esa, sino que también los costos de oportunidad de esa agua. No me da lo mismo gastar el agua cuando tengo mucha agua acumulada o cuando tengo un invierno muy lluvioso donde yo sé que voy a recuperar esa agua, a que cuando yo sé que estamos en un periodo de sequía y por lo tanto tengo que hacer un uso racional de esa agua. Entonces, a eso también, cuando se empiezan a mezclar distintas centrales, es que entonces empiezan a aparecer. Evidentemente, todas aquellas fuentes de energía renovables, llámese el viento y solares, son primeramente despachadas en un sistema eléctrico de potencia. Eso quiere decir que la base de todo sistema de generación está constituido inicialmente por todas las energías renovables, luego vienen las de pasada, eh, luego hay una relación entre las térmicas y las hidroeléctricas en función a la cantidad de agua que tenemos disponible. Ahí sí, respondí tu consulta. Perfecto. Bueno, sigamos entonces con el método de los costos incrementales. Así que a esta función de costo hemos sumado este valor que ya sabemos que es cero, producto de que la demanda tiene que ser igual a la generación. Y aquí lo que me dice Lagrange es que si yo derivo esta función en función a cada uno de los valores P sub 1, P sub 2, P sub 3, que son las potencias, voy a tener este sistema de ecuaciones. Y ahí me dice que para cada una de las plantas nosotros encontramos el costo incremental, que es este valor del lambda que tenemos aquí, lambda 1 hasta lambda m, y luego me dice que para que el costo de combustible sea el mínimo, todas las unidades deben operar al mismo valor del costo incremental. Y por lo tanto, eso significa que yo este lambda lo transformo, lambda 1 lo transformo simplemente en un lambda, dado que todos estos lambdas van a ser exactamente iguales. Así que ahí voy a tener m ecuaciones
y m más 1 incógnita. M ecuaciones porque depende de las centrales, m más 1 incógnita porque voy a tener las m centrales más el lambda que yo poder descubrir. Así que me falta una ecuación para poder resolver este problema, y ahí aparece la ecuación que me hace el equilibrio entre la demanda y la generación de cada una de las centrales. Lo vamos a ver con este ejemplo que tenemos aquí. Me dieron también, ya lo revisamos en la clase anterior, lo vamos a revisar muy rapidito, me dan lo que son las función de costos de combustible, gastos de combustible, me dan el precio del combustible, que en este ejemplo son exactamente iguales, pero podrían ser distintos, y me dicen que opera entre los 10 y los 100 megawatts. Así que aplicamos el método de Lagrange, primero a las funciones f', que son las funciones ya de gastos de combustible, de costo. Hacemos la derivada, aquí la tenemos, se supone que esto que está aquí es la derivada, y esto es igual, la derivada es igual al valor de lambda, ¿ya? Así que aquí tenemos este valor igualado al valor de lambda, lo he expresado aquí, en este sistema de ecuaciones que tengo aquí. Tengo una, dos, tres ecuaciones, dos incógnitas, pero aparece que P1 más P2 tiene que ser igual a 110. Ya tengo un sistema de ecuaciones que puedo resolver de la manera que ustedes quieran. Yo ahí, para efectos de la evaluación respectiva, no me voy a meter en cómo ustedes resuelven el problema, eso es parte de las matemáticas que ustedes vieron, incluso desde, en algunos casos, desde el colegio. Y ahí las alternativas son despejar una y reemplazar en la otra, o simplemente armar el sistema de ecuaciones para poder resolver. Yo siempre recomiendo el sistema de ecuaciones, de tal forma de que sea más simple. Con eso obtenemos el valor de P1 y P2, en este caso P1 con 53,098 megawatts y el P2 con 56,9 megawatts. Entonces, ambas cumplen que están dentro de los límites, y la pregunta entonces que yo dejé planteada en la clase anterior es qué sucede si las máquinas tuviesen límites térmicos distintos a los que aquí me están saliendo. Imaginemos que la resolución de este sistema de ecuaciones me dijese que la central P1 debiese abastecer 105 megawatts, o 100, le voy a colocar, sí, 105 megawatts, y que la central número 2 tiene que abastecer con 5 megawatts. 105 y 5. Entonces, fíjense que con 105 estaría dentro de los márgenes de la unidad 1, pero con 5 megawatts estaría fuera de los márgenes de la unidad número 2, fuera por el lado de abajo de la central, ¿ya? Y por lo tanto, en ese caso, yo debo tomar decisiones de tal forma que cualquier decisión que yo tome me dé el menor costo posible, ¿ya? Me dé el menor costo posible. Y ahí eventualmente podríamos tener dos alternativas en este caso que les planteo. Parar la central, dado que me está colocando 5 megawatts y yo el mínimo que puedo producir son 10 megawatts, parar la central y por lo tanto no producir nada, y abastecer simplemente los 110 megawatts con la central número B, número 2, que tiene la capacidad de entregar los 110 megawatts. Seguro que esta solución va a ser más costosa que la anterior, pero dado que aquí tenemos restricciones técnicas, no podríamos hacerlo. Bueno, después estuvimos viendo este método iterativo, que a mí me gusta mucho pasarlo porque nos permite poder resolver problemas donde tengamos asociado una función de pérdida. Entonces, este método iterativo lo que simplemente hace es establecer las mismas ecuaciones que establece Lagrange, establecer aquí una estructura. Fíjense que ha sido exactamente igual como nosotros resolvimos este problema que está aquí, no hay nada distinto, y se establece esta estructura, y a partir de esta estructura, considerando que tengo una función de costo cuadrática, donde gamma es el que acompaña el término cuadrático, beta al sin el cuadrado y alfa el que no tiene. Fíjense que eso es importante porque aquí tengo la estructura, aquí está el que acompaña al cuadrado, aquí está el que acompaña solamente a p, y aquí el que no está asociado a ningún valor de p. Así que con eso se puede estructurar este valor de lambda en función a la demanda, la sumatoria. Fíjense que de 1 al número de generadores de beta, ahí están los betas dividido por 2 veces gamma, y aquí está dado, dividido 1 partido por 2 gamma, ¿ya? Así que con esto nosotros determinamos los valores de delta P, y con los valores de delta P se determinan en función a las potencias demandadas menos las generadas, y con esto voy corrigiendo mi valor de lambda.
Entonces, incluso alcanzamos a ver este problema en particular, donde hicimos el cálculo del valor de lambda en función a los datos. En este caso me están diciendo 800 megawatts. Aquí tengo los valores de beta y tengo los valores de gamma. Fíjense que aquí abajo en la ecuación van dos veces los valores de gamma. Gamma es el que acompaña al cuadrado, y es por eso que aquí abajo de esta ecuación aparece el 0,8, porque es 0,04 por 2, aquí 0,06 por 2, ahí está el 12, y 0,09 por 2, ahí está el 18. Y abajo dividido, esto me permite calcular el lambda, y con este lambda, entonces, yo podría determinar los valores de P sub 1, P sub 2 y P sub 3, reemplazando en el sistema de ecuaciones respectivo. Así que con esto tengo los valores de lambda. Aquí, entonces, tenemos otra resolución de este mismo problema, pero si es que yo me diese valores iniciales de lambda, ¿ya? Si es que yo me doy valores iniciales de lambda, dado que eventualmente podría no tenerlos. Entonces con esto yo logro calcular los valores de P sub 1, fíjense que ya que me he dado el valor de lambda, calculo los valores de P sub 1, P sub 2 y P sub 3, ¿ya? Con estos valores de P sub 1, P sub 2 y P sub 3, según este sistema de ecuaciones, ¿ya? Aquí, yo puedo determinar el delta P, eso lo tengo aquí, aquí tengo el delta P, 800 menos estos valores que tengo aquí calculados en función de este lambda, y dado que fíjense que no son iguales, existe un delta P, entonces puedo calcular un delta lambda, que es este que está aquí, ¿ya? Un delta lambda. Con ese delta lambda, que lo tengo aquí, me dice que debiese modificar mi lambda inicial en 2,5, dado que había partido en 6, lo cambio a 2,5, y por lo tanto tengo un nuevo lambda de 8,5. Con el 8,5 vuelvo a hacer el cálculo de P en esta segunda iteración, aquí abajo, y me da estos valores, calculo el delta P y ya me dio 0. Eso quiere decir que he llegado a converger al valor de lambda. Entonces aquí tenemos una estructura de cómo calcular exactamente lo mismo, bajo los multiplicadores de Lagrange y bajo el método iterativo, exactamente este mismo problema. Y bueno, reemplazar en los costos no es más que reemplazar en las funciones objetivas respectivas. ¿Por qué eso es importante? Porque podría darse la situación en que yo conozca la estructura de las pérdidas, la estructura de cómo se comportan las pérdidas de mi sistema. Es muy difícil, ya es bien complejo determinarlo en la práctica, pero podría darse que yo a partir de diversas ecuaciones logre poder hacer una estimación de cómo se comportan las pérdidas dependiendo de la generación de cada una de las centrales en este sistema. Entonces fíjense que ahí, ¿qué es lo que tendría que ser? Que eh, en este caso, la demanda más las pérdidas tiene que ser igual a lo que se va a estar produciendo. Piensen ustedes en esta imagen que yo les puse aquí. La demanda de todos los azules más las pérdidas que se producen en las líneas tiene que ser igual a todo lo que se genere. Así que en este caso se están estableciendo las ecuaciones que me permiten determinar esta estructura del método de los multiplicadores de Lagrange si es que yo conociese la formulación de las pérdidas. Fíjense que bajo esta metodología la estructura se hace exactamente la misma derivación. Me va a quedar aquí una derivada de las pérdidas en función de la variable P sub 1, en la segunda las pérdidas en función de P sub 2 y sucesivamente. Y por lo tanto, haciendo una consideración cuadrática, que es la que yo les comenté exactamente aquí, consideraciones cuadráticas, es que entonces yo podría estimar los valores de delta P en función a la sumatoria de la demanda más las pérdidas, menos lo que es la generación. Y con eso hago exactamente el mismo proceso iterativo. Con pérdidas, no podría resolverlo a través del método de Lagrange, pero sí podría resolverlo a través del método iterativo. Bueno, el método iterativo ya es parte de lo nuevo de la clase de hoy. Aquí está la resolución de un problema con método iterativo. Fíjense que tengo los valores de las funciones de costo en función de las horas de 3 centrales. Me dan los límites térmicos de cada una de estas centrales entre 10 y 85 megawatts. Y en este caso me parece que no me están diciendo, quizás lo tengo en la siguiente lámina, la demanda. No me están dando el valor de la demanda, lo voy a buscar. Ya, no me lo están dando. Entonces hay que hacer el cálculo
Yo voy a corregir la lámina aquí porque seguramente no aparece, se me perdió el valor de la demanda, así que lo voy a corregir y voy a agregar el valor de la demanda. Me acabo de dar cuenta de eso. Pero me parece que este es el mismo problema que yo tenía aquí anteriormente. 500, 400, 200, 469. No, no es exactamente lo mismo. Bueno, pero yo les voy a agregar aquí de tal forma que ustedes puedan resolver exactamente este problema utilizando la pérdida de este sistema, ¿ya? Aquí está el cálculo inicial de este problema. Fíjense que me he dado un valor de lambda igual a 8. Dado que me doy un valor de lambda igual a 8, hago el cálculo específicamente de lo que son las potencias en función a las ecuaciones que teníamos resueltas anteriormente, y con eso reemplazo en la ecuación de pérdidas, y con eso entonces voy a tener los insumos que me van a permitir calcular este delta P que yo voy a tener aquí y ver en cuánto voy a corregir el lambda siguiendo exactamente este mismo procedimiento. Fíjense, me doy un lambda, calculo los P, una vez que tengo los P, calculo el delta P, que lo que cambia del siguiente ejercicio es que aquí aparece el valor de las pérdidas. ¿Cómo calculé las pérdidas? Reemplazando los valores de P, de las potencias que he ido calculando, en la ecuación que me acaban de dar, que es la que tengo acá abajo. Así que sigo exactamente este mismo procedimiento, calculo el delta lambda, y lo sumo al lambda anterior. Si el delta lambda me da 0, quiere decir que yo ya he llegado a converger a la solución y por eso entonces ya no tengo nada más que hacer. En este caso, me di un valor de 8, calculé los P y calculé aquí el valor de las pérdidas. Así que lo que falta calcular son los delta P para saber si exactamente me cuadra con el valor de la demanda, que es el dato que se me perdió aquí. Seguramente borré una lámina. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y este ejercicio siempre se los dejo planteado a ustedes para que lo resuelvan en casa, porque tiene dos cosas bastante importantes. Una, lo vamos a leer, dice, considera las funciones de costos de combustible para tres centrales termoeléctricas F1, F2, F3. Aquí están, miren, F1, F2 y F3. Determine los megawatts de potencia que deben generar cada central de manera de minimizar los costos de combustible con una demanda de 200 megawatts. Así que estos datos que están aquí, porque me están entregando los límites, eh, eh, aquí voy a aprovechar al tiro, no puedo, ya. Aquí fíjense que me están dando los límites, no me están dando pérdida, así que lo puedo resolver por multiplicadores de Lagrange, y por lo tanto lo que yo termino haciendo entonces es resolverlo a partir de o el método iterativo, que lo vimos aquí, o a través de los multiplicadores de Lagrange, como lo vimos acá, ¿ya? Entonces, resolvemos este problema y me dicen determine los costos de generación de cada central por día. Bueno, una vez que yo tengo los valores de P sub 1, P sub 2 y P sub 3, dado que calculo los costos por hora y eso lo multiplico por 24 y ya te voy a tener un estimado de lo que sean los costos por día si es que la demanda se mantiene constante, que es el supuesto de este problema, ¿ya? Eh, Así es que entonces eso sería la primera parte de este problema. Pero yo le agrego aquí unas funciones de emisiones de NOx. Nosotros sabemos que todas las centrales termoeléctricas, y sobre todo en el último año, varias de las centrales termoeléctricas de nuestro país habían tenido muchos problemas de contaminación. Uno de los principales elementos contaminantes es el NOx, ¿ya? Y este NOx eventualmente pudiese ser determinado también a través de una función. Fíjense que aquí yo expreso las funciones de emisiones de NOx en kilogramos por hora de cada una de estas tres centrales. E incluso yo podría considerar que existen restricciones impuestas por el ente fiscalizador de emisiones. Así es que yo podría resolver exactamente este mismo problema, no hablando de un despacho económico de carga, sino que podría hablar de un despacho ambiental. Es decir, lo que quiero reducir no es la parte económica en ese problema, sino que yo querría reducir entonces son las emisiones contaminantes hacia el medio ambiente. Entonces, yo necesito que ustedes me resuelvan este problema, pero ahora considerando
costo de emisión medioambiental. Y por lo tanto, bajo esta mirada, ya esta sección que tengo aquí, las funciones de costo, no las considero y hago una aplicación de los multiplicadores de Lagrange o del método iterativo, resolviendo a partir de estas ecuaciones que tengo aquí y revisando estos márgenes que yo voy a tener acá, ¿ya? Con eso yo voy a tener un despacho ambiental de carga, es decir, que me minimiza las funciones de emisiones, pero sigue la misma lógica de lo que hemos estado repasando, ¿ya? Después, la segunda patita de este problema sería, haga un despacho económico de carga, pero considerando las restricciones medioambientales. Fíjense que ahí, de nuevo, me están pidiendo que optimice la parte económica, pero que además de optimizar los límites de potencia, revise qué está sucediendo con las condiciones medioambientales, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes determinen el valor de P1, P2, P3, revisan si está dentro de estos rangos y reemplazan los valores de P1, P2 y P3 en estas emisiones. Eso les va a dar las emisiones por hora de cada una de las centrales. Y con eso revisan si es que están dentro de estos límites o no. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué sucedería si alguna de estas centrales estuviera fuera de estos límites? Es decir, imaginémonos que la central E1 tuviese emisiones de 6.000 kilogramos por hora. Eso quiere decir que esa central, si operase bajo ese valor de potencia, estaría sobrepasando lo que me indica la norma. Y por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer ahí? ¿Alguien me pudiese decir? ¿Qué haríamos con la central 1 si esta sobrepasa el límite de emisiones? ¿Qué deberíamos hacer con ella? Podríamos equilibrar las cargas con las demás. Ya, tendríamos una opción, como dices tú, de poder tratar de buscar una especie de equilibrio en el resto de las potencias generadas por el resto de los generadores, de tal forma que, ¿qué tendríamos que buscar en ese equilibrio? No sé quién me está hablando. Yo, profe. Nombre, Joaquín. Joaquín. Joaquín, ¿qué entonces, desde el punto de vista matemático, tendríamos que hacer con E1? ¿Cómo te lo imaginas tú? Creo que habría que sacar como los límites de potencia. Perfecto, Joaquín. Muy bien, muy bien. Dado que en este ejercicio que estamos imaginando, por eso yo les pido que ustedes lo hagan después, habría que buscar dado que aquí estamos sobrepasados, ¿verdad? Dado que estamos sobrepasados con el valor de P que estamos colocando aquí. Recuerden que el ejercicio es determinar un despacho económico. Yo siempre estoy buscando lo menor económico, pero que me cumpla con las restricciones, ¿ya? Es un problema de optimización. Entonces, si nos está dando un valor de P, voy a inventar de 100 aquí en P1, y eso me está llevando a las emisiones a 6.000, es que cada vez que yo baje el P1, voy a estar saliéndome del punto óptimo de los costos. Voy a estar aumentando los costos, ¿ya? Así es que lo que yo tengo que tratar de buscar es el menor valor de P, ¿ya? No cualquier valor, porque seguramente, si lo pienso al extremo, yo apago la central P1 y ahí voy a tener cero emisiones. Pero seguramente eso no es lo que queremos, porque la P1 me está ayudando a que los costos sean económicos, ¿ya? Entonces, tal cual como me dijo ahí Joaquín, lo que debemos hacer es, en ese caso, calcular cuál es el valor de P que me lleva a que las emisiones estén en el máximo, en este caso 5.521.47. Con eso yo obtendría un valor de P. Imaginémonos 100. Si el valor de P de P1 me diese 100, estoy inventando, quiere decir que la central 2 y 3 ya no tienen que repartirse 200, sino que solamente tienen que repartirse 200 menos lo que va a entregar la central 1, que son 100, y por lo tanto yo hago un nuevo despacho económico de carga, pero ahora solamente considerando la central 2 y 3, y ya no repartiendo 200, sino que me reparto 100, ¿ya? Y ahí entonces me va a quedar un sistema más pequeñito a resolver, tal cual como resolvimos este ejercicio que teníamos aquí, ¿dónde está? Aquí, donde teníamos solamente dos centrales, ¿ya? Aquí resolvimos el ejercicio con dos centrales con una cierta demanda. Así que se transforma en un subproblema
Esto de ir poder considerando qué sucede con este despacho de emisiones. ¿Se entiende lo que hay que hacer en este ejercicio para la próxima clase? Lo voy a un poco repasar. Un despacho económico de carga, considerando funciones de costo y límites de potencia. Después, un despacho ambiental, funciones de emisiones, más restricciones ambientales y límites de potencia. Y después, funciones de despacho económico de carga, pero considerando límites de potencia y restricciones ambientales. ¿Ya? ¿Se entendió? Yo tengo un sí, me faltan otros sís. Ahí tengo otro. Con un tercero me quedo tranquilo. O que me diga que no y le vuelvo a explicar. ¿No hay más? Ahí tengo varios. Gracias. Bueno, así que esto para la clase del próximo lunes. Tengo una pregunta. ¿Y si los límites de potencia estuvieran fuera de los márgenes? Ya. Pensemos que ustedes hicieron esta despacho económico de carga y les dio que la central número uno tiene que estar en 100 megawatts. Ya, vamos a hacer el ejercicio, ustedes anoten ahí. Voy a colocar la central uno, el P1 en 100, el P2 lo voy a colocar, voy a inventar, tengo que llegar a 200 y le voy a colocar 100, límite 50, le voy a colocar 50 y al P3 50. Ya. Acabo de hacer ocupando el multiplicador de Lagrange y me dio que P1 es 100, P2 es 50 y P3 es 50. Me voy a revisar los límites de potencia, que es lo que me está preguntando Carlos. Mario me dice, ¿qué pasa si no estamos sobrepasando? Fíjense que el P1, que estaba en 100, está sobrepasado. El P2, que está en 50, está dentro del rango. Y el P3, que está en 50, también está dentro del rango. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y ahí es donde uno tiene que entender muy bien este problema. Estamos haciendo un despacho económico de carga. Eso quiere decir que la central P1 está siendo bastante más económica, más barata que la central 2 y 3. Y es por eso que me está indicando que desde el punto de vista matemático, yo tengo que entregar 100 megawatts con la central 1 y con las otras dos 50 megawatts. Entonces, desde el punto de vista matemático, lo que está haciendo es decirme, ¿sabe qué? Aquí la central 1 es exactamente la más barata. Ustedes siempre imagínenselo como que tuvieran que ir a comprar, en este caso no podemos salir durante estos días, pero tuviesen que ir a comprar, tuviesen tres panaderías cerca y hay una que le está vendiendo el pan bastante más económico que el resto de las dos y que desde el punto de vista económico ustedes le están diciendo, ¿sabe qué? Vaya a comprarle 100 kilos de pan a esa panadería. Pero ustedes pudiesen llegar a ella y ella le dice, no tengo 100 kilos de pan, solamente tengo como máximo 80 kilos de pan. Aquí estamos haciendo como que aquí tuviesen un es igual, ¿ah? Un es igual. Entonces, 80 kilos de pan. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Imagínense en ese caso de las panaderías. Ustedes han hecho el cálculo matemático, le dicen que la panadería uno tiene que ir a comprar los 100, llegan a la panadería y les dicen, solamente tengo 80. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Le compran los 80 o le compran menos de 80 o no le compran nada? Le compramos los 80. No se escuchó bien, parece que es Joaquín que me está hablando. Le compramos los 80 kilos. Le compras los 80, todo lo que tú tengas disponible, perfecto, ahí también me dice Mario. Le compro los 80. ¿Por qué? Porque supone que es la panadería más barata. ¿Para qué le voy a ir a comprar a la panadería 2 y 3 que me están vendiendo el pan más caro, aunque tienen incluso disponibilidad? Fíjense que en este caso la disponibilidad de la central 2 llega hasta los 100 megawatts, en este caso 100 kilos de pan. Así que le compramos los 80. Entonces ahí, en función de la pregunta que me hacía Mario, entonces fijo con eso en una primera iteración, si lo llamamos así, que la central 1 me va a entregar los 80 megawatts y por lo tanto voy a tener que repartir los 200 menos los 80, es decir, 120 megawatts en los otros dos centrales y vuelvo a hacer un despacho económico. Ahí, Mario, ¿te queda claro?
ver, espérate un poquito. Perfecto, ya. Ahí me dijo que sí, me dijo que sí. Ya, perfecto. Así que de eso se trata este proceso y en el caso de las restricciones ambientales es exactamente lo mismo, ¿ya? Vamos a ir a otro concepto, a modo de paréntesis, prácticamente hasta aquí, hasta la lámina 21, llega lo que finalmente yo siempre evalúo en esta última prueba, que la tenemos creo que en 2 semanas más, o en una semana recién, lo estaba mirando, a ver, voy a mirarlo exactamente, lo tenemos en la evaluación 4, la tenemos el 26 de junio, 26 de junio. Ya, así que hasta aquí entra lo que es la materia. Los invito a buscar ejercicios y a resolver ejercicios en los distintos libros que puedan tener disponibles. Recuerden que yo al inicio del semestre les envié a través eh, del delegado del curso, que siempre se me olvida su nombre, pero lo tengo por aquí. No, se me olvidó, no lo tengo anotado. Ya, a través del delegado les envié varias de la literatura donde ustedes pueden obtener algunos ejercicios extra y además que en las siguientes clases vamos a hacer algunos otros ejercicios. Pero a mí siempre me gusta pasar este concepto del predespacho, porque fíjense que en todos estos problemas que hemos estado resolviendo aquí, yo les doy la demanda y les digo que la central 1, 2 y 3 son las que van a tener que operar, ¿verdad? Es decir, hay una decisión respecto de cuáles centrales van a tener que entregar esa potencia. Volvemos aquí a la propuesta original. Fíjense cómo esto está establecido aquí. Tengo varias fuentes de generación y tengo varias centrales. Entonces, a esta hora en particular, a esta hora, ¿cuántas de todas estas centrales van a tener que estar operando para abastecer la demanda que tenemos en este minuto? No necesariamente son todas, no necesariamente son todas. Es posible que muchas de ellas, producto de que la demanda a esta hora es menor, a lo mejor no van a tener que estar operando. Y por lo tanto, a las horas peak, seguramente lo más seguro es que la gran mayoría esté operando. Entonces, fíjense que hay una decisión anterior, ¿ya? De quiénes operan, ¿ya? De quiénes van a ser las que van a estar operando para entregar esa energía. Y después viene la decisión de cuánta energía van a tener que entregar, que es el problema de despacho que hemos estado resolviendo. Entonces, a este problema se le conoce como el problema de predespacho. Definición: el problema de predespacho se refiere a determinar de un conjunto de unidades generadoras cuáles de ellas serán las que darán servicio a una determinada demanda por un determinado tiempo, de tal forma de conseguir el funcionamiento más económico. Recuerden, despacho económico, siempre estamos hablando de la parte económica, ¿ya? Y que hasta hace algunos años atrás era lo que a todos los consumidores nos importaba, ¿verdad? Es decir, la cuenta de la energía eléctrica en mi casa, la más barata posible, ¿ya? Sobre todo, dado que yo tengo, aquí en Chile tenemos a nivel de distribución un monopolio. Yo no puedo, si estoy bajo el servicio de CGE o de Chilquinta o de CONAFE, es que no puedo ir a comprarle en Electric. Allá en Talca, si es que ella me la quiere vender más barato, ¿verdad? Tengo un sistema monopólico. Entonces, es por eso que lo que tenemos es tratar de reducir al máximo lo que es el costo económico total del proceso, ¿ya? Ahí me estaban diciendo quién era el delegado, está escrito en el chat. Entonces, ¿cómo lo logramos? Entonces, esta se basa en la comparación del costo total del combustible para las distintas combinaciones posibles de las unidades generadoras. Naturalmente, para una capacidad de generación en servicio, la repartición óptima de la carga entre las unidades se obtiene cuando funcionan al mismo costo incremental. Entonces, lo voy a explicar de la siguiente manera tomando la misma figurita que tenemos aquí. Imagínense que todas las demandas que tenemos, que en este caso están dadas por las principales mineras, Collahuasi, Quebrada Blanca, El Abra, Radomiro Tomy, Chuquicamata, etc. La sumatoria de todas estas demandas son 100 megawatts. Y todas estas centrales que están aquí varían entre 0 y 100 megawatts. Y voy a contarlas nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que son 10 las que aparecen aquí, ya. 10 centrales. Si hubiesen más, no importa. Pensemos que hay 10 centrales y toda la demanda es 100 megawatts. Y resulta que tengo estas 10 centrales cuyos límites también son entre 10 y 100 megawatts. Entonces tenemos varias opciones. A ver,
con una sola de las demandas, con una sola de las centrales, ¿verdad? Tengo 10, pero voy a prender solamente una, el resto va a tener que quedarse. La pregunta va a ser cuál de todas las 10, ¿verdad? Así que ahí hay una pregunta. Después vamos a tener, a ver, pero si hacemos la combinación de dos de ellas podrían darme 200 megawatts, ¿verdad? 200, pero solamente necesito 10. Bueno, ahí después vendrá el problema del despacho, ¿verdad? ¿Cuánto me se genera uno y cuánto me genera otro? Pero si tengo tres, bueno, si tengo tres, seguro que si incluso de reparto igual para cada una, 33,333 en cada una de ellas y también voy a poder abastecerla. E incluso si lo hiciera con las 10 megawatts, tratando de llegar a los 100 megawatts, que me entreguen 10 megawatts cada una, también podría abastecerme la demanda. Así fíjense que tengo todas, muchas combinaciones. Tengo varias combinaciones. Entonces, ¿cómo entonces explicamos este concepto del predespacho? Es, mira, si yo tengo una central, hago las curvas correspondientes de los costos de combustibles en función de la central número uno, ¿ya? Que podría entregarme estos 10 megawatts. Y hago una equivalencia en lo que se conoce como el costo específico del combustible, que se determina como el costo total dividido por la potencia. Esto entonces es lo que a mí me va a dar el costo específico de combustible. ¿Por qué? Porque recuerden que estas funciones que rigen el comportamiento de las centrales, que voy a volver a mostrarlas aquí, no es lineal. Así que no es lo mismo producir 10 que 20 megawatts ni que 30 megawatts. No es proporcional. Y dado que no es lineal, entonces lo que se calcula es una relación entre el costo dividido por la potencia. A eso se le determina el costo específico de combustible que está aquí. Y yo grafico mi costo específico de combustible. ¿Y qué ventajas me da esta información? Que fíjense que hay un puntito aquí que me da el valor mínimo de costo de combustible, que en este caso de esta discretización que se ha hecho aquí, llegamos a 38,8 pesos por megawatt hora. Y por lo tanto, esta central 1, que podríamos venir aquí a graficarlo aquí, hay un punto específico de costo de combustible de central A y también hay del B que el costo es menor, que su costo de producción es menor. Es lo mismo que cuando yo tengo mi vehículo a combustión, ¿verdad? A mí no me da lo mismo ir a 40 kilómetros por hora que ir a 100 o a 120 kilómetros por hora. Evidentemente, a mayor velocidad, yo voy a gastar más combustible, eso es evidente. Pero resulta que existe una velocidad a la cual el gasto de combustible versus la velocidad y el tramo que yo recorro es más eficiente. Aquí sucede lo mismo, y a eso se le llama costo específico de combustible. Así que fíjense que en este ejemplo lo que hemos puesto aquí es el costo específico de una central. Y por lo tanto yo sé que si yo tuviese que entregar con esta central, el costo específico de combustible me daría esta curva que está aquí. Y si yo necesito ser capaz de entregar, por ejemplo, 25 megawatts, yo sé que este va a ser mi costo específico de combustible. Si yo quisiera 20 megawatts, este que está aquí sería. Si yo quisiera 15, sería acá. Si quisiera 100, está por acá arriba. Está por acá arriba ese valor. Esta es una parte nomás de la curva. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, pero ¿y si tuviese dos unidades, la unidad que vamos a llamar 2 y la unidad que vamos a llamar 4? Bueno, entonces yo podría sacar los costos específicos de combustible. Aquí están costo específico de combustible para la unidad 2, para la unidad 4 y para la unidad 2 más la unidad 4. Tendría todas esas curvas alternativas. Y aquí entonces hay una pequeña gráfica de cómo se vería una curva de costo específico de combustible si que tuviese 4 centrales. Miren, aquí está la 2, aquí está la 4, aquí está la 3 más la 4, la 2 más la 4, la 2, 3, 4, la 1, 2, 3, 4, solo la 4, la 1, 2, 4, las 3, 4, la 2, 3, 4. Bueno, aquí están todas las combinaciones, pero aquí están los costos específicos de combustible, ¿ya? Las curvas de costos específicos de combustible de todas estas combinaciones. Entonces, fíjense que lo interesante de estas curvas es que dependiendo de la demanda que yo tenga, voy a poder ir a buscar los distintos costos específicos y cuál va a ser la combinación de ellas que me va a mejorar. Bueno, voy a hacer el ejemplo con 200 megawatts. Fíjense que con 200 megawatts, aquí, este sería mi costo
específico combustible, lo que a mí me va a estar costando producir. Y eso lo haría con la 1, la 2, 3 y 4. Pero si a mí me pidiesen 150 megawatts, fíjense que voy a ir, aquí tengo varios puntos de costo específico de combustibles. Tengo este, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 y 3, 4. Pero ¿cuál es el mínimo? Este que está aquí. 1, 2, 3, 4. Y por lo tanto yo me quedaría, si a mí me pidiesen 150 megawatts, yo repartiría con la 1, 2, 3, 4 y luego haría el despacho económico para saber cuánto me entrega la 1, cuánto me entrega la 2, cuánto me entrega la 3 y cuánto me entrega la 4. Acá, aquí hay una ensalada más grandota. Vamos a en los 75 megawatts que están aquí entre medio. Tengo este costo de combustible, esta, e incluso esta que tengo acá. O sea, podría estar solo la 4 produciendo, solo la 2 4, la 1 2 4, la 3 4. Hay varias combinaciones que podrían darme los 75. Pero hay solo una, que es esta curva que tengo aquí, la 3 4, la que me entrega el menor costo específico de combustible en ese punto. Entonces, el predespacho, en este caso para 75 megawatts, me va a decir, encienda la 3.4. Vaya ahora a que el despacho le diga cuánto va a producir la 3 y cuánto va a producir la 4. ¿Se entendió lo que es el predespacho? Perfecto. Perfecto. ¿Ya? En general yo no hago preguntas de esta materia, eh, pero por lo menos en la prueba que viene sí podrían aparecer en el examen o en la prueba recuperativa. ¿Ya? Vamos, 10, 20, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver aquí el despacho de las unidades hidroeléctricas, que un poco se separa, me lo hacía en la pregunta hace unos minutos atrás, se separa de las termoeléctricas, dado que en las termoeléctricas efectivamente tenemos un costo. Aquí el costo del agua es cero, entre comillas, pero sí tenemos un costo de oportunidad del agua y también tenemos un costo asociado a la implementación de este tipo de centrales que es bastante mayor a una central termoeléctrica. Más que nada aquí se hacen de manera muy similar los valores de despacho y de predespacho, pero en vez de utilizar el costo de combustible, se utiliza el gasto del agua y es por eso que las curvas aparecen en metros cúbicos por segundo. Y aquí hay que siempre pensar que nuestras centrales hidroeléctricas de embalse son una especie de reservorio de energía que tenemos disponible y que uno siempre debiese ir tratando de guardarlas, ¿ya? Es exactamente el mismo problema, por eso que les menciono que es un problema complejo, que el que muchos pueden tener cuando tienen algún tipo de dinero. ¿Qué es lo que hago con ese dinero? Lo guardo para los tiempos de menores ingresos o lo aprovecho y me lo gasto. Si uno pudiese tener una bolita de cristal y saber que en el resto de los años futuros que uno va a tener buenos ingresos, seguramente la respuesta sería, bueno, aprovechemos los ingresos ahora y gastémoslos, me voy a dar una mejor educación, voy a dar un viaje, lo que sea. Por eso que haría un uso de ese dinero ahora, ¿verdad? Si tuviese la bolita de cristal. Entonces ahí está la suerte de juego, lo mismo sucede acá con el agua, es cuánta agua gasto, ¿ya? Recordemos que la producción de energía eléctrica, producto del agua, es mucho más barata que una termoeléctrica y además es menos contaminante que una termoeléctrica. Entonces, ocupemos todo el agua, bueno, pero si ocupamos todo el agua, después, ¿cómo nos abastecemos? Entonces, ahí está un poco el juego. Pero sigue las mismas líneas eh, un poco de lo que ya me habían preguntado y lo habíamos estado conversando. Aquí hay varias otras alternativas de cómo calcular los despachos económicos, pero considerando pérdidas, ¿ya? En muchos casos lo que se termina haciendo es penalizando, generando una especie de factor de penalización que está dado por esta unidad que está aquí, que fíjese que esta unidad que teníamos aquí, este numerito, nosotros lo habíamos determinado acá, en los problemas de aquí, en los problemas considerando pérdidas, miren, aquí estaba, aquí está. Eh, a esto le llaman algunas veces factores de penalización, porque de alguna manera yo voy a penalizar
aquellas centrales que están más lejos de los puntos de consumo a través de ciertos factores, y eso un poco me va a ayudar a hacer los cálculos adecuados de los despachos de cada una de estas centrales. ¿Ya? Aquí finalmente aparece un ejemplo del cálculo de los factores de penalización, pero están dados con una ecuación, los valores de pérdida, al igual que el ejercicio que nosotros hayamos visto. ¿Ya? ¿Está resuelto? Está resuelto aquí con factores de penalización, y en este caso se tendría que resolver de manera iterativa este proceso. Un poco solamente los muestro con el objetivo de que ustedes entiendan de que tratar de resolver de manera real este problema es muy complejo dado las pérdidas, ya insistiendo que en este caso yo no puedo calcular de antemano las pérdidas si es que no me han dicho cuánto van a generar las distintas centrales. Y ustedes piensen en el flujo de carga. Yo les doy, les digo cuál es la barra de oscilación, les doy cuál es la demanda, les doy las barras PV, estas serían puras barras PV que están aquí, ya yo puedo controlar la potencia y la tensión, son puras barras PV, pero no les doy el valor de P. No les doy el valor de P. Entonces ustedes me dirían, me falta el valor de P para poder hacer el flujo de carga y poder calcular tensiones, corrientes, pérdidas, etc. Sí, pues le diría yo, pero es que yo todavía no sé cuál es lo más económico. Entonces ahí está donde yo les menciono, las pérdidas no son fáciles de poder establecer. Bueno, consultas que los presentes pudiesen tener, si no, lo dejamos para ya la próxima clase con el ejercicio que les dejé de tarea. Y si tienen consultas de otra índole de la asignatura, espérenme a parar la grabación y luego la hacemos. No sé si hay consultas de la clase de hoy. Parece que no hay consultas para la clase de hoy. Bueno, lo dejamos hasta aquí, entonces nos vemos en la próxima sesión.